Y vamos a ver amigos, y os lo prometo, os puedo prometer y prometo, como decía Ana, que no había estado aquí antes, ¿eh? Yo la verdad que muchas veces alucino, os lo digo que ahora mismo estoy alucinando. Fijaos qué calles nos encontramos con sus buenas cuestas por estos pueblos. Y mira qué callejones. Vamos a adentrarnos en este porque me ha parecido muy interesante. Y fijaos qué casa, la tranquilidad que se respira aquí. ¿A quién os va a molestar? Mira. Y como os decía antes, bueno, huele a leña, la verdad, huele a chimenea. Como os decía antes, pues aquí tenemos ya una entrada de un sendero, que es el sendero de Arias Montano. Ahí tenéis el panel informativo y fijaos el agua como viene corriendo, ¿eh? Mirad, pues esto es un sendero para ir andando, ¿eh? Y ahora mismo pues está totalmente como si fuera un arroyo en vez de un sendero, la verdad. Mirad. Y esto pues atestigua la cantidad de agua que ha estado cayendo en este tiempo. Fíjate, tenemos dos paneles informativos. Tenemos uno aquí de la ruta ornitológica de Sierra Morena. Y si cruzamos por aquí con cuidado, de no caernos, pues mirad qué entradas más bonitas tenemos ahí. Pero es que fijaos cómo baja el agua, ¿eh? Que es agua que está expulsando el terreno. Mira qué campo más bonito. A mí me encantaría tener algo de esto. Como decía antes, sendero de Arias Montano, que tiene unos 8,7 kilómetros de longitud, con una dificultad media alta. Pues ahí lo tenéis. Que el acceso sería este, pero como podéis ver, pues ahora mismo no es que esté impracticable, pero ojo, podéis pegar ahí una buena caída. Yo la verdad que no me atrevería mucho a adentrarme por ahí porque ya os digo, tiene que resbalar muchísimo. Y como os digo, me encanta, tanto con la bruma y demás, el ambiente que le da a un camino así, ¿eh? Pues es muy fotográfico, la verdad. Bueno, pues mirad qué construcción tenemos aquí, totalmente abandonada. Aquí, abierto. Fijaos, tenemos colchones, totalmente podridos. Y mirad qué lástima de casa, que esto en su momento sería una casa tremenda, ¿eh? Vamos a acceder, lo que pasa es que no podemos entrar mucho más porque es que el suelo, fijaos cómo está. Y es que fijaos, una casa que se ve que ha tenido que ser muy grande. Mirad los pilares de piedra. Y esto se ve que en su momento tuvo que ser una maravilla, ¿eh? Mirad lo que nos encontramos aquí. Esto tiene pinta de ser una piedra de un molino pequeño. Ya ha crecido la zarza. Y aquí entiendo que aquí o bien sería para hacer vino o para otro menesteres, o bien para hacer aceite, que también podría ser. Y fijaos, esto era una casa muy grande, ¿eh? Mira qué pena. Esto me da una nostalgia tremenda. Porque, no sé, pienso siempre en la gente que habitaría esto en su momento. Esto tiene pinta que era un patio. Porque veis, los muros están acabados ahí con teja, por lo tanto esto era un patio. Pero esta zona no, esta zona esto era la casa. Y fijaos las vigas de madera, cómo han caído aquí. Y aquí, pues, posiblemente esta curva que se aprecia aquí, en el muro, pues sería un horno. Para hacer de comer. Hacer el fuego que se hacía antes. Y en la misma lumbre, pues se hacía de comer. Y mirad, por aquí ya no se puede acceder, pero podéis ver que están las vigas de madera totalmente podridas y caídas ya. Y es una pena. Una casa que la verdad se ve que en ese momento tuvo que ser un espectáculo. Y bueno, vamos a ir saliendo sin caernos, por supuesto. Y es que fijaos, como decía antes, esta casa en su momento sería un espectáculo. Y mirad, aquí tenemos otro sendero, o el comienzo de un sendero. Y como podéis ver, fijaos cómo baja el agua. Que como decía antes, pues este agua es agua que ya el terreno no puede absorber y va cayendo.
Y veis, esta es la otra zona a la que no podíamos acceder. Pero por este lado, mirad. Fijaos qué pilar de piedra tenemos aquí, impresionante. Y ya te digo, una pena que esto se encuentre en este estado. Ya, pues nada, esto aquí hay poco hay que hacer ya. Muros de piedra impresionantes. Y nada, pues esto ha caído, esto está derrumbado y no hay nada que hacer, la verdad. Es una pena que se pierdan estas construcciones. Y bueno, vamos a acceder un poco más a lo que es el sendero, con precaución de no caernos. Fijaos qué terreno tenemos por aquí. Esto es un espectáculo, ¿eh? Fijaos qué entrada más bonita, sendero. Pero como os decía, es muy complicado acceder. Vamos a avanzar un poco, a ver si no nos ponemos los pies chorreando. A ver si os puedo enseñar un poco la entrada del sendero. Pero creo que no va a poder ser porque es que mirad cómo está el suelo. Y no quiero caerme, la verdad, porque esto es barro muy resbaladizo. Pero es verdad que los que ya me conocéis un poco y me seguís, pues sabéis que sabéis que la curiosidad muchas veces me puede. Aunque dentro de mis limitaciones físicas, por supuesto, pero como estoy viendo que está fácil, pues vamos a acceder un poco más adelante. Y a ver qué nos encontramos en la entrada a este sendero. Ya os digo, el entorno es impresionante, ¿eh? Si os gusta el senderismo, esto es una zona que merece mucho la pena. Por cierto, fijaos qué curioso la luz esta que está encendida, con detector de presencia. Y el mal rollo que me da que estaba encendida antes de yo pasar. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y bueno, pues aquí tenéis, no vamos a avanzar mucho más porque ya no podemos avanzar. Sí podríamos avanzar, pero vamos, no es el objetivo del vídeo en este caso. Pues mira, esto es un depósito de agua, que entiendo que abastecerá de agua al pueblo. Fijaos qué bonitos los líquenes. Y bueno, pues el sendero continuaría por aquí. Nosotros no vamos a continuar, pero ya os digo, continuaría por aquí. Que en este caso, pues está complicado, la verdad. Por el tema de que hay un pequeño arroyo discurriendo en estos momentos. Y fijaos qué campo tenemos. Con la bruma. Y la verdad que es una estampa muy bonita. Pues mira, estamos en la plaza Muñiz Pablo. Y aquí, aparte de una fuente que en estos momentos no está operativa con agua de manantial, pues tenemos a una tienda donde se vende jamón de excelente calidad. Y si os fijáis, aquí tenemos lo que se conoce como un mojón, con las coordenadas concretas en las que estamos en estos momentos. Esto sería de la Diputación de Huelva. Me ha parecido curioso. Vamos a continuar por esta zona que estamos saliendo del pueblo. Fijaos las calles empedradas. Y fijaos que esto es total tranquilidad absoluta, como os digo siempre. Fijaos qué casa tenemos aquí en la salida del pueblo. Qué cargadero de madera. Y mira qué casa más bonita. Con una cruz aquí en la esquina para ponerle velas incluso. Curioso. Esto tiene que tener sus buenos años. Mira qué casa más bonita. Esto es idílico, la verdad. Esta es la otra entrada de Castaño de Robledo. Nosotros hemos entrado por una, esta es otra. Con el mismo cartel, que están comprometidos con la violencia de género, lo cual es estupendo. Y fijaos, como decía antes, como expulsar el terreno agua constantemente, esto no para. Fijaos, Y fijaos qué casitas nos encontramos en estos sitios y qué terreno. Impresionantes, En sitio con unas vistas impresionantes y con una calidad de aire, pues os podéis hacer una idea.
Es cierto que estas son zonas muy frías para lo que es Andalucía, para las temperaturas de Andalucía, pero aquí una calidad de aire que ya os digo que se aprecia, ¿eh? Que el aire que respiráis en la ciudad no es el que respiráis en esta zona. Y ya os digo, aquí es que se respira una paz tremenda. Mirad, ahí tenemos, ahí tenemos la familia andando para adelante. Esa es mi familia, no os la había enseñado, pero bueno, por allí van. Aquí se respira una tranquilidad impresionante. Fijaos, no sé si se aprecia el humo de una chimenea por ahí, pero es que fijaos el entorno como es, ¿eh? Y mirad estos líquenes o musgo en este caso. Fijaos que musgo, está empapado totalmente. Es que ya os digo, ha llovido una cantidad de agua impresionante. Bueno, pues mira, aquí en la entrada tenéis también otro panel informativo donde os informa de las diferentes rutas de senderismo, con las dificultades de estas y el desnivel que tiene. Pues que en este caso pues tendríais 6 rutas. Y es que mirad los entornos que os encontráis. Este en concreto en la entrada, en la otra entrada que estábamos viendo. Y fijaos qué sitios para ya os digo, para daros un paseo. Si tenéis una casa por aquí o si os alquiláis algo para un fin de semana. Este es un pueblo que me gusta mucho porque aquí los precios del alquiler de una vivienda rural pues no va a ser lo mismo que en otros pueblos más turísticos, tipo Aracena o no sé, pues tipo Grazalema en Cádiz. Son sitios que lo que son los precios son más asequibles. Entonces esto es un punto de partida muy bueno para todo lo que es la Sierra de Huelva, para si os queréis pasar aquí unos días, pues ya os digo, desde este pueblo pues partir para varios puntos, tanto de senderismo como de turismo de pueblo. Y fijaos qué puente más bonito tenemos aquí, mira qué sitio más idílico. Y el río, que la verdad que esto seguramente en otro momento estará incluso seco, pero mira cómo corre en estos momentos. Partiendo del puente, como os digo siempre, saliros un poco de lo que es las zonas marcadas, los caminos principales, como he hecho yo en este caso, y fijaos qué rincón con más encanto. Pues tenemos aquí este arroyo corriendo, mira qué bonito. Tenemos este arroyo corriendo por aquí, que entiendo que en otros momentos pues incluso llegará a estar seco. Pero pues en este momento fijaos cómo corre el agua. Y el estado del camino pues que está bastante enfangado. Aquí hay que tener cuidado porque tiene que haber unos resbalones curiosos, pero mira qué bonito, ¿eh? Y como digo siempre, saliros del camino porque os encontráis sitios tan interesantes como este que os estoy enseñando. Que lo mismo si, oye, os dedicáis solo a investigar o recorrer en este caso el pueblo, pues no vais a ver estos sitios. Fijaos qué entrada más bonita, a lo que yo entiendo que será o bien un sendero o bien otro sitio que podéis recorrer tranquilamente. Y mirad donde tenéis una vivienda rural. Huerto Fernandito. Pues una vivienda rural muy interesante, la verdad. Se ve bien bonita, con mucho sitio para estar aquí tranquilamente. Y fijaos qué bonito es el azulejo que tiene la entrada. Pues mira qué fuente o abrevadero, no sabría deciros qué es en este caso, que tenemos aquí, repleto de agua. Y mirad en el estado en que se encuentra esta construcción, la cual se vende. Y mirad, es una auténtica pena. Esto es una oportunidad para gente que quiere invertir y ya os digo, aquí os hacéis una vivienda estupenda, pero claro, desde cero. Pues fijaos, en el estado en que se encuentra esto, la casa que os he enseñado antes, en un estado total de ruina. Pero quería enseñaros que el entorno es un entorno privilegiado. Esto es una persona que tenga dinero para hacer una casa desde cero aquí, pues imaginaos. Solo tenéis que ver el entorno.
Y esto para hacer una vivienda vacacional, bueno, vivir aquí permanentemente si lo podéis permitir, o incluso para tema de alquiler, pues la verdad que es muy interesante. Aquí hay muchas viviendas, como os decía antes, de alquiler, de temas de turismo, viviendas rurales. Y bueno, parece ser que es un negocio que funciona porque, ya os digo, hay muchísimas, ¿eh? En estos pueblos hay muchísimas viviendas rurales. Por lo tanto, si gente que tenga dinero para invertir, esté interesado, pues que fijaros. Esto es un terreno grandísimo. Hay que tirarlo todo, lógicamente. Pero la verdad es que es muy interesante por el entorno en el que se encuentra. Y justo en la entrada del pueblo. Estamos accediendo, hemos salido del pueblo. Venimos por lo que es la carretera, como podéis comprobar. Y fijaos qué camino tenemos aquí, que entiendo que será privado porque tiene cadena, aunque está en este momento quitado, pero fijaos que entorno más bonito. Y como decía antes, en el tema de la casa esta que está derrumbada, el entorno es una preciosidad de pueblo, ¿eh? Y fijaos la cantidad de bellotas que tenemos, ¿eh? Fijaos las bellotas, aunque en estos momentos todavía no están buenas, pero mirad las bellotas. Si os gustan las bellotas, estos sitios son impresionantes, ¿eh? Hay una cantidad tremenda de bellotas en el suelo tiradas. Que también hay mucho turismo de recogida, gente que le gusta recoger bellotas, que le gusta recoger castañas. Y bueno, pues otra afición más que a la gente le gusta mucho. Bueno, mirad, aquí justo al lado de la carretera tenemos esta pequeña bajada. Y creo que es un rinconcito muy interesante. Como siempre digo, estos pueblos están llenos de rincones interesantes que pueden pasar desapercibidos si no estáis atentos. Pues vamos a bajar a ver qué nos vamos encontrando, porque ya escucho el rumor del agua. Aquí podéis ver, como ya os he dicho, está todo lleno de musgo y demás. Hay que tener mucho cuidado si venís en esta época porque la verdad que resbala bastante. Y fijaos qué rinconcito más bonito, mirad. Aquí tenéis un banco para estar tranquilamente, aquí no hay ni un arma, ¿eh? Y mirad qué cana de agua va por aquí. Fijaos. Estos son manantiales que van expulsando agua, mirad. Y la verdad que impresiona la cantidad de agua que está expulsando el terreno. Que es el agua que ha caído. Todo esto se junta con otro río. Y vamos a bajar por aquí. Y fijaos qué rinconcito más pintoresco. Aquí tenéis para poder estar tranquilo y mirad. Fijaos la fecha que tiene esto. Aquí tenemos un escudo de armas. Y esto data del año 1728. Fijaos la estrella que hay aquí de David en la O. Con lo cual siempre me produce mucha curiosidad el motivo de por qué alguien ha hecho esto. Entiendo que estos son manantiales naturales, ¿veis? Ahí tenemos un grifo. Y fijaos cómo el terreno va soltando agua. Ya no es solo que sean tubos, ya es que el mismo terreno está expulsando agua. Tenemos más canales de agua por allí, por aquel lado. Aquí tenemos este que hemos visto antes. Y bueno, son rincones de los pueblos que si no estáis atentos, pues venid de turismo. Al que os gusta el turismo rural, venid a los pueblos y os pasan desapercibidos. Y creo que merecen la pena, aunque sea por lo menos echarle un vistazo. Bueno, pues ya aquí era lo que venía a enseñaros. Fijaos lo que tenemos aquí. Ahora lo voy a enseñar más concretamente. Mira qué bonito, justo aquí en la salida o entrada del pueblo, depende de cómo lo toméis. Estamos por las afueras del pueblo, como podéis ver. Y ahora os voy a enseñar lo que sería esto, que es una cosa muy curiosa en mi opinión. Aquí tenemos esta puerta que estaría con candado, pero ahí tenemos una escalera. Entonces aquí tenéis un azulejo del que explica lo que es esto, que esto es una plaza de toros, que en este caso está abandonada, no se le está dando uso, y que fue construida entre los años 1880 y 1883. Se inauguró el 8 de septiembre del 84, de 1884. Tiene un ruedo irregular, no es totalmente redondo, es curioso, es como os diría yo, más bien como ovalado en este caso, aunque no se aprecia mucho.
Pero lo más curioso de todo es que las gradas están hechas en el mismo terreno, lo cual me parece digno de mencionar y de ver. Tenemos la puerta cerrada, pero aquí tenemos una escalerita por la cual le vamos a subir con cuidado porque tiene mucho verdín. Aquí está cerrado también, pero bueno, la podemos ver desde aquí. Mirad, para que la podáis apreciar, si os fijáis, tenemos esta plaza de toros que está completamente abandonada. Y como podéis ver, lo curioso de todo es que las gradas, aunque no se aprecien mucho, pues están hechas en el mismo terreno, lo cual es muy curioso. Lo que pasa es que ya no se ve muy bien con lo que es la vegetación, pero se pueden apreciar las gradas perfectamente y podéis observar. No sé si la cámara se aprecia, pero no es circular completamente. Es un poco ovalada y además aquí no termina, ¿veis? No es un círculo. Termina, digamos, de manera recta. Y bueno, como curiosidad, como podéis ver, incluso están los árboles ahí en medio de las gradas. Y me ha parecido, no sé, curioso, es digno de ver. Una plaza de toros completamente abandonada. Y bueno, pues aquí está. Una atracción que yo creo que podían aprovechar un poco mejor, la verdad. Esto se podía limpiar un poco, no necesita mucho, porque la verdad que se conserva muy bien. Las gradas se le dan un limpiado, se le da un poco de cariño. Y os digo, aquí ya no solo corrida de toros, que no es necesario, pues, no sé, actuaciones, fiestas populares del pueblo, que se realicen aquí actuaciones y demás. Pues yo creo que es un sitio muy interesante para aprovechar. Y además ya os digo, como os digo siempre, en un entorno que podéis ver cómo es. Un entorno totalmente privilegiado. Y veis, vamos, se ve que no la utilizan porque ya os digo, está con mucha hierba. Ahí tenemos sacos de arena, no sé si se aprecia. En estado de, lo que yo entiendo, abandono. Bueno, es otra cosa más. Cosa de los ayuntamientos que no sé por qué estos sitios no se les da un poco más de cariño. Pues mira, justo por la plaza de toros, justo al lado, vamos a acceder por este camino. Porque la verdad que me resulta muy curioso, no sé. Hay veces, a lo mejor parece una tontería, pero yo creo mucho en las energías y demás. Y no sé, este camino me hace entrar en él, no sé por qué. Y yo pues me gusta mucho escuchar a ese, entre comillas, sexto sentido que me aparece muy de vez en cuando, pero ahí está. Fijaos qué entorno. Y aquí no hay un alma, ¿eh? Fijaos qué cosa más bonita. De cualquier película o cualquier serie ambientada a la Edad Media, mirad. Parece que hemos viajado en el tiempo en estos momentos. El suelo repleto de bellotas, ¿eh? Fijaos. No sé si se aprecia en la cámara, pero en la imagen. Pero el suelo está completamente minado de bellotas. Es impresionante, ¿eh? La cantidad de bellota que hay aquí. Y como podéis ver, pues esta es la parte de atrás de la plaza de toros. Y vamos a ver amigos. Y os lo prometo, os puedo prometer y prometo, como decía Ana, que no había estado aquí antes, ¿eh? Yo la verdad que muchas veces alucino, os lo digo que ahora mismo estoy alucinando, que es que el camino como que me estaba llamando y digo, voy a entrar. Y mirad, no tiene candado, no voy a entrar mucho más porque la verdad que el terreno está un poco accidentado. Pero mirad, la plaza de toros por dentro. Que me encanta poder acceder porque ya os digo, así os la enseño en condiciones. Mirad, ¿veis las gradas? Como os decía, las gradas están en el mismo terreno, se puede apreciar perfectamente. Aunque abajo las hay de piedra, ¿veis? Pero si os fijáis en el perfil, se puede comprobar que también están como talladas en el terreno. Para que la gente se sentara, aquí en su momento pues habría corridas de toro y demás. Pero es verdad que me gusta, no sé, a algunos parecen una tontería, pero ya os digo, no sé, tenía la impresión de que tenía que entrar por este camino porque me daba coraje no poder, como coraje como decimos por aquí,
no poder enseñaros la plaza un poco mejor. Y bueno, en este caso, no sé, me ha dado por entrar y mirad, la puerta está sin candado, vamos, yo no voy a hacer nada malo aquí ni nada, simplemente enseñar esto un poco mejor por dentro. Podéis ver que la grada en su momento, ahora no se aprecia mucho, pero la grada en su momento estaría hecha de piedra, ¿veis? Que ahí se ve, incluso tallada en el terreno. Esto es un sitio que la verdad que es muy bonito, ¿eh? Es digno de visitar y muy curioso, la verdad, una plaza de toros tallada en el terreno. Y bueno, pues aquí está. Entiendo que no se le está dando uso que yo, en mi opinión, le daría si estuviera en mis manos. Esto yo volvería a recondicionar esta grada y no sé, aquí haría yo conciertos de artistas locales, temas de fiestas populares, espectáculos y demás. Y es un sitio con mucho encanto, sinceramente. Y la verdad me da mucha pena ver estos sitios así abandonados, porque tanto por la historia que tiene como como os digo, pues el encanto que tienen es que están, no se les da el uso que yo creo que se les podría dar. Pero bueno, cosas de la modernidad y de los nuevos tiempos, que parece que ahora prima el hormigón y el cemento antes que la piedra y el barro. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Bueno, pues ya hemos salido de la Plaza de Toros. Aquí podéis comprobar que he dejado la puerta tal y como estaba. Yo siempre digo que los sitios hay que dejarlos tal como te los has encontrado. Nunca dejar huella de que has estado aquí, no por nada, sino porque estos entornos hay que respetarlos al máximo, hay que cuidarlos, ya no solo por educación, sino por el valor histórico que estos tienen. Bueno, chicos, chicas, pues desde aquí, desde la Plaza de Toros de aquí de Castaño Robledo, creo que es un punto muy bueno para despedir este recorrido por Castaño Robledo, como os decía. Un pueblo que, lejos de ser de los más turísticos de aquí de la Sierra de Huelva, pues creo que es un pueblo muy interesante por lo que habéis podido ver en el vídeo, por las iglesias que tiene, la iglesia nueva, la cual está inacabada, me parece muy interesante, y bueno, los puntos que tiene el pueblo, el entorno en el que se encuentra. Y bueno, ya os digo, vamos a despedir este recorrido. Como siempre os digo, si os ha gustado, darle like, lo cual a mí me ayuda bastante, y ya no solo lo que me ayuda, sino que me produce una satisfacción enorme que os gusten mis vídeos, que ha sido un recorrido muy interesante en mi opinión. A mí personalmente me ha gustado bastante. Si os gusta mi contenido, suscribiros, animo a suscribiros si no lo habéis hecho ya, porque van a venir más vídeos y mejores. Y bueno, si no queréis perderos ninguno de los vídeos que voy colgando, que YouTube os lo recuerde, pues activa la campanita y YouTube os va a recordar cada vez que cuelgue un nuevo vídeo. Así que bueno, chicos, desde aquí, desde la entrada del pueblo de Castaño de Robledo, pues vamos a despedir el recorrido. Espero que estéis muy bien todos, cuidaros mucho, como siempre os digo, precaución en las carreteras, animaros a hacer turismo rural y nos vemos en el próximo recorrido. Un saludo, chicos, un saludo y cuidaros mucho. Chao. Will you